Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar, en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, viernes 25 de abril del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillá, Anita. Para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña, y tenemos como invitado a nuestro amigo el ingeniero, doctor ingeniero, Julio Santos Callado. Con él, como les habíamos avisado, vamos a conversar sobre esa playa que surgió ahí días antes de la Semana Santa, en Sosúa, de la cual se hicieron algunos reportajes y también se expresaron algunas explicaciones un poquito preocupantes. Y ya les habíamos dicho que íbamos a examinar con él las causas que podían haber determinado la aparición de la playa. Pero también con él vamos a tocar el uso en general que se hizo en la Semana Santa de las playas dominicanas, con relación a su seguridad, con relación a las condiciones sanitarias, etc. Antes de entrar con él, vamos a revisar algunos temitas. Gracias. Sainete político dominicano. Hipólito dice, por seguridad se suspende hablar con periodistas. O sea, suspende él, ¿no? O sea, yo no sé cuál es la seguridad. Bueno, parece que hay algún riesgo en hablar con los periodistas. Bueno, a veces sí lo hay. Ayer dijimos que su palabra ya era difícil de rescatar. Después de estos vaivenes, el de dije y no dije, ya era tarde. Dije, ya es tarde para rescatar la credibilidad del presidente y la palabra del presidente. Ojalá que se quede callado. Yo creo que es mejor que calle el presidente antes de que introduzca situaciones conflictivas para todos. Turismo de República Dominicana y la neumonía atípica. El flujo turístico de Canadá impone prevención en República Dominicana. Medidas por el SARS, que es el virus, así se le ha denominado, se incrementa en el mundo. Como hay casos en Canadá, en 2 provincias, y nosotros estamos recibiendo turismo canadiense, pues esto es una cosa lógica. El problema con nosotros es que este es un país que hace todo lo que no es lógico. Y ya vimos ayer que en el aeropuerto de las Américas no había alcohol con que atender a los heridos y se usaba ron blanco. Hoy trae la prensa la información de que la casa licorera, precisamente, que produce ese ron, obsequió el alcohol que necesitaban los dispensarios. Pero imagínese usted. No me gasten el ron. Y así están los hospitales, ¿no? Bueno, qué situación, Dios mío. Los haitianos. Deportaciones masivas de haitianos en Bahamas. El flujo de inmigrantes presiona la infraestructura de servicios de ese archipiélago en miniatura. Bueno, yo imagino que ahora le van a caer arriba, ¿verdad?, a la gente de las Bahamas y le van a decir prejuiciados raciales. Human Rights Watch. Y todas esas cosas que nos dicen a nosotros los dominicanos, precisamente por lo mismo, porque la economía dominicana no aguanta darle empleo, darle educación, darle salud y además darle identidad y nacionalidad. Eso es lo que se pretende de la República Dominicana y nosotros no podemos hacer eso. Tan sencillamente como eso. Si vamos a ser una nación,
si nos vamos a respetar nosotros mismos y si vamos a cumplir la Constitución de la República, que tenemos que cumplir todos los ciudadanos, desde el presidente de la República hacia abajo. El abuso eléctrico, espacio pagado de Vergés Peña, la publicidad. Bueno, este señor Publicitaria. parece que Perdón. está sintiendo ya los efectos de la salida de Julio Cross de la Superintendencia de Electricidad. Aquí hay un grito en este espacio pagado que salió ayer tarde en el periódico nacional con los abusos de la facturación que hacen las distribuidoras a los inermes clientes que les fueron entregados amarrados, porque todos nosotros lo que teníamos era contratos con la Corporación Dominicana de Electricidad y un día amanecimos todos con una obligación de pagarle a las distribuidoras. Unos hay de norte, otros hay de sur y otros hay de este. ¿Y quién fue que nos preguntó a nosotros sobre eso? Nadie. Nosotros ninguno fuimos consultados. Pero eso tampoco se ha averiguado, la validez legal de esas cosas. Bueno, aquí está. A este señor lo llevaron de 7.660 a 14.000, 16.000, no, a 14.000 y de 14.000 a 24.000. Así. Y él está gritándole a la Superintendencia de Electricidad. Vamos a ver qué dice el actual superintendente de electricidad, el ingeniero Reynoso, que está ahí no para ser complaciente, sino para hacer cumplir lo que está estipulado, que no es suficiente, ¿eh? Lo que está estipulado en las normas que se han aprobado no es suficiente para garantizar el derecho de los dominicanos. Pero lo menos que puede hacer y debe hacer el superintendente de electricidad es hacer cumplir lo que ya está pautado. Y hay otras cosas que tendrán que hacerse posteriormente. Pero sobre eso vamos a seguir. Como lo de los apagones, por ejemplo. Acreditar los apagones. Exactamente. Petróleo y combustibles. OPEP bajará la producción, pero aumentará las cuotas. Esto parece un poco extraño, pero en realidad lo que hay es lo siguiente, que es que los países miembros de la OPEP han estado produciendo por encima de su cuota. Eso ha sido siempre así. Y la primera potencia petrolera que lo ha practicado ha sido Arabia Saudita, siempre en favor de Occidente. Es decir, Arabia Saudita, con la mayor reserva de petróleo en el mundo, ha inclinado siempre la balanza dentro de la OPEP y lo ha hecho para que haya un precio que no perjudique la economía del mundo. Porque definitivamente una economía con el petróleo caro es una economía que encima de la situación que ya tiene, lo que le queda es paralizarse. Ya hemos dicho que en el caso de los Estados Unidos, y fíjense que el gobierno ha tenido, ha maniobrado con el problema para evitar que se disparen los precios de los combustibles en los Estados Unidos, por una sencilla razón. ¿Cuál va a ser la primera víctima de eso? Las aerolíneas. Ahora hay una fila, ¿no? Hay varias aerolíneas en fila para ir al capítulo 11. Ahora tiene un problema muy serio American Airlines, ¿verdad? Pero hay otras líneas más, ¿no? ¿Cuáles son las otras? O United y US Air, las tres más grandes de los Estados Unidos. Imagínense si se le sube el precio de los combustibles a las aerolíneas. ¿Ustedes saben lo que va a pasar? Que se va a paralizar el transporte aéreo en los Estados Unidos. Y ustedes se imaginan una nación de ese tamaño, con 286 millones de habitantes, moviéndose exclusivamente por trenes y por vehículos terrestres. Eso sería un desastre. Entonces, ahí hay un conflicto, porque indudablemente que a los intereses petroleros les encantaría que se dispare el precio del petróleo, pero la economía de los Estados Unidos no lo resiste, ni la del mundo tampoco. Entonces ahora la OPEP dice, no, vamos a controlar, vamos a hacer que todo el mundo produzca de acuerdo con la cuota, y subieron las cuotas. Fíjense que por encima andaban en cuanto a hacer una producción clandestina. Pero bueno, ese es el rejuego del mercado. Y relacionado con el mercado cambiario tenemos la siguiente información. El dólar bajó a 25.40 pesos y el euro a 26.20. Bueno, ojalá se queden ahí. Ojalá. Pero mientras la puertecita aquella sigue abierta, para que se lleven dólares como quieran, entonces va a haber problemas en este país. Temas nacionales. El salto al vacío de la seguridad social.
Crecen diferencias, artículos 165 de la Seguridad Social, de la Ley de Seguridad Social. Y piden a la Suprema definir el impasse a qué se refiere, qué origina ese artículo. Bueno, ustedes saben que hemos sido críticos de este proyecto de seguridad social. Y hemos dicho que se está avanzando hacia un salto al vacío. ¿Por qué? Porque hemos hecho una serie de preguntas, hemos escuchado muchos programas y lo que hemos sacado en conclusión, y creemos que no nos ha afectado todavía nuestra capacidad mental, ninguna de esas enfermedades terribles que inhiben al hombre, pero nosotros no entendemos hacia dónde nos llevan. Las preguntas que se quedan sin respuesta, que nos dan un cuadro que nosotros no acabamos de entender, por lo menos nos lleva a la razón o por lo menos a la conclusión de que no está previsto. Pero hay cosas muy importantes que no están previstas. Ahora resulta, y hace días que lo comentamos, que salió en la prensa que no se estaba preparado para el asunto de las pensiones, ¿verdad? Y ahora sale, y hace días que también el sector empresarial está quejándose de que ha venido pagando 2 veces la seguridad social. Y dice aquí que hay un artículo 165, en estos momentos hay un impasse entre los sectores patronal y laboral sobre cómo debe aplicarse el artículo 165 de la ley 8701 sobre el sistema dominicano de seguridad social. Mientras los patronos mantienen la interpretación de que la fecha límite que tenían los trabajadores para inscribirse en los seguros médicos debió ser el día 1 de noviembre del 2002 y que estos deben desafiliarse del Instituto de Seguridad Social y DSS desde que comiencen a cotizar para los regímenes de pensión y salud en el marco de la ley 8701, el sector sindical aboga porque en dicha entidad estatal se quede una cantidad importante de afiliados para evitar que se vaya a la quiebra. Bueno, el asunto no es que se vaya o no a la quiebra el IDSS. Ahí hay una situación sumamente anómala, porque resulta que el titular, nuestro amigo, el doctor William Hanna, también es parte de un enorme proyecto privado que se va a beneficiar de la nueva situación. Entonces eso crea mucha preocupación, como es natural. Sobre todo cuando las preguntas sobre, bueno, ¿y cuál es la suerte de los envejecientes en este país? ¿Cuál es la seguridad social que tienen? ¿Tienen alguna? Entonces se dice, no, porque eso todavía está dependiendo de que un consejo directivo tras, entonces no está previsto. ¿Y qué pasa con todas las prestaciones que a lo largo de su vida hayan podido dejar a esas personas? ¿Quién le garantiza que esas entidades de alguna manera van a responder de las necesidades de esas personas? No, eso todavía, resulta que no hay respuesta. Y hay problemas entonces con la implementación de la parte de salud, la parte de pensiones. Esto fue una cosa empujada por los bancos en el interés de manejar los fondos de pensiones. Entonces, con la premura de manejar los fondos de pensiones, vamos a apresurar todo lo demás, aunque no esté listo. Así no se puede, porque esto es un todo. Y funciona el todo o no funciona, no puede ser que funcionen los fondos de pensiones para que los bancos tengan liquidez con el dinero que se va a extraer del trabajo de todos los aquí, los dominicanos. Entonces ahora se pide que la Suprema se pronuncie. Vamos a ver qué dice la Suprema, la inefable Suprema Corte de Justicia, que se ha quedado callado en otras cosas. Vamos a ver qué hace con esto. La economía dominicana, la construcción y el comercio caminando para atrás. Problema en aprobación de planos. Ventas de casas se reducen un 60% desde noviembre. Y el presidente de Acoprovi propone ley de incentivo al sector. Las pequeñas plazas comerciales se llenan de locales vacíos. Sí, entonces hay una situación de contracción en la economía, que el primer impacto va a producirse precisamente en la construcción de esos tipos de establecimientos comerciales. Pero ahora nos encontramos, hace ya unos días, con la información de que hay problemas para la aprobación de planos. Y yo me puse a leer la información. Y aquí dice el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, dice que no se explica, José Rodríguez Cáceres, por qué la Secretaría de Obras Públicas, Medio Ambiente, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y las corporaciones de electricidad y del acueducto del alcantarillado de Santo Domingo se pelean por el control de esos permisos.
Rodríguez Cáceres sostuvo que sin proponérselo esas instituciones se han convertido en una carrera de obstáculos que quitan incentivo a la producción de vivienda. Yo quiero decirle, y por eso le titulé así, Caminando hacia atrás, que en 1959, este que está aquí hablando con ustedes, junto con el ingeniero Pedro Pablo Bonilla, Pepe, recién fallecido, que era su secretario de Obras Públicas, preparamos la ley de la Dirección General de Edificaciones. Y a mí me tocó ser el primer director general de edificaciones. Y pieza fundamental de ese departamento era crear una oficina de tramitación de planos que iba a tener sede en obras públicas, pero que iba a reunir en un solo lugar los representantes de todas las entidades que tenían que intervenir en el proceso de aprobación de planos. ¿Por qué? Porque era interés del gobierno de entonces, que era la dictadura de Trujillo, facilitarle a los inversionistas privados el que su plano se tramitara rápidamente. Entonces se puso en un solo local el personal de obras públicas, el de salud pública, el del ayuntamiento y todo el que tenía que ver con eso, incluso el de la CDE cuando se trataba de obras que lo ameritaban. Y eso se ponía todo en un solo sitio, en la oficina central de tramitación de planos que tenía una subsidiaria en Santiago. ¿Y qué pasó con eso? Que todo lo que está, si no lo hice yo, está mal y vamos a echarlo para atrás. Ahora resulta que todo está disperso y la gente tiene muchísimo trabajo para poder conseguir un permiso. Entonces yo le digo, bueno, búsquense la ley, pónganla en vigor. Creo que es la 5130, si la memoria no me engaña. Ya han pasado demasiados años de 59 para acá. Bueno, vamos a pasar... hacer el paréntesis para venir entonces con nuestro invitado y los temas que tenemos programados. Bien, ahora estamos ya con el doctor ingeniero Julio Santos Callado. Julio, bienvenido. Vamos a hablar primero sobre el tema que yo te había pedido opinión, porque eso salió muy sorpresivamente ante la opinión pública, esa playa que se creó ahí en Sosúa, incluso con una tónica un poco alarmista, ¿no? ¿Qué tú nos puedes decir? Sí, es correcto. Porque se habló incluso de una cuestión tectónica en el fondo del mar. Correcto. Yo creo que el Caribe hizo un gran servicio al ponerlo en la atención de todo el mundo, porque son eventos que son muy raros en nuestras latitudes. En otras latitudes, en el mar norte, las playas cambian de verano a invierno por una serie de variables que ocurren. Pero en cambian, aparecen y desaparecen. Su nivel de la arena cambia de verano a invierno, es decir, en invierno es un poco más alto que en verano, por efecto de las corrientes y las tempestades, etcétera. Pero en nuestro país eso no había ocurrido que yo tenga noticia, de manera que me parece un gran servicio. Desde luego el periódico lo enfocó como que el mar se retiraba. ¿Tú te refieres a un fenómeno sin la intervención de la mano humana? Porque ahí ya en Juan Dolio se ha producido, pero es porque se han estado haciendo cosas, ¿no? Correcto. Sí, naturalmente, por el efecto de la naturaleza, en países de la zona templada ocurre variaciones en los niveles de la playa, de invierno a verano. En nuestro país, que la temperatura es más o menos la misma todo el año, eso no ocurre. Desastres en las playas, erosiones terribles que han ocurrido desde luego en Juan Dolio, Guayacán, en toda esa zona por ahí, y en otras zonas, en la misma costa norte, en la bahía de Samaná, etcétera. Pero estos son provocados. Es correcto, esos son provocados. El Caribe trae una no sé si puede enfocarlo, una foto de la playa que se formó. Y trae la ubicación de donde se formó esa playa, que es en la parte este de la pequeña bahía de Sosúa.
cosa que llama la atención. Aquí había un muellecito, ¿no? Porque ahí, correcto, es la parte más protegida de la bahía, puesto que la corriente del Golfo, Bien. como veremos más adelante, viene de este a oeste. de este a oeste. Perdón, vuelve a indícale a los televidentes la dirección este-oeste. La dirección este-oeste. Es así, quiere decir que en el recodo es que se ha acumulado, correcto. cuando debió haber sido en todo caso aquí en esta Cuando parte. debió haber sido por acá. Eso implica, bueno, antes de llegar a conclusiones o sugerencias, en esos días de ocurrencia de esa playa, se presentaron dos frentes fríos. Este es el del 3 de abril, que pasó por la isla, por el norte de la isla, y afectó desde luego la costa norte. La semana siguiente se presentó otro. Todo eso tuvo un efecto en las temperaturas a lo largo de esa costa, del litoral norte. Volviendo un poco para atrás, esta es la corriente del Golfo, que arranca desde, digamos, frente a Brasil, viene por el norte de Venezuela, Colombia, entra en el Golfo de México, donde toma su nombre, y pasa por el estrecho de la Florida, sigue hacia el norte y en el Cabo Hatteras de los Estados Unidos, esta punta que está aquí, se desvía y llega hasta Europa. Esa corriente, como vemos, se mueve de este a oeste y afecta también el norte de la isla o de las islas de las Antillas Mayores. Por tanto, decía ahorita que la playa se ha formado en la parte protegida o que la protegida de la corriente, ¿no? De la corriente, ¿no? Puesto que la corriente del Golfo se mueve de este a oeste. De manera que no parece ser producto de eso. Además, nosotros verificamos las temperaturas que promedio de la corriente del Golfo, esos colores corresponden a esta escala aquí. Los colores rosados son los más calientes, los azules los más fríos, los violetas todavía más fríos. De manera que no se nota ninguna variación a nivel macro de la corriente del Golfo. Por tanto, ahí, en cuanto a la variación o la influencia que pueda tener la corriente del Golfo de México, no parece probable. Si ampliamos la escala y vemos lo que sucedió con el paso del frente frío, que ese se movió de oeste hacia este, es decir, de la Florida en sentido contrario, ¿no? Ahí empieza a tener un poco de sentido lo que ha pasado en esta zona. No sé si se ve aquí. En esta zona, que es donde ocurrió, donde apareció la playa. Allá, ahí. Ahí, en esa zona. Si vemos acá que pegado a la costa, no sé si los televidentes pueden observar, hay una franja verde o azul, que es distinta al resto de los colores que aparecen más al norte y más al oeste. Esa franja verde o azul corresponde
A un cambio de a temperatura. un cambio de temperatura. Es decir, que en esa zona, Ahí estaba frío. ahí estaba frío. Esa zona corresponde a la franja que va desde Cabo Francés hasta Luperón, ¿no? El efecto de ese cambio de temperatura y el movimiento del frente frío de oeste a este, que probablemente es el que originó el cambio de temperatura, puede tener dos efectos, y cuál de los dos predominó requeriría una investigación más a fondo. El primer efecto sería que al estar la costa más fría que el norte que las aguas al norte de la costa, Que son más profundos. se origina una corriente que Ascendente. trata de sacar Material de abajo. material de abajo de la playa hacia afuera, que es en la parte más fría. En la parte más fría, el agua más pesada iría por el fondo hasta salir allá. Y Pero la parte ese más sería un efecto contrario, eso sacaría arena en lugar de traer. sacaría arena de la playa de Sosúa. Si ese fue el efecto que predominó, resulta entonces que algo previno que esa arena saliera de la bahía. de la bahía de Sosúa, que pudo haber sido un muellecito, que pudo haber sido desperdicios que se tiraran ahí, escombros o cualquier alteración que se hubiera hecho, o pudo haberse hecho en el lado este, Ahí. donde se formó la Yo playa. recuerdo que ahí exactamente había unos espigones de un muellecito por donde se sacaba la producción de azúcar de esa zona, porque todo eso eran ingenios. Sí, lógico. Y entonces ahí había un muellecito. Y durante mucho tiempo quedaron allí, se veían unos pilotes, ¿no? Yo no sé si ya desaparecieron, hace mucho que no voy por ahí, pero durante mucho tiempo permanecieron ahí esos pilotes. Exactamente ahí en ese sitio. Bueno, eso pudo haber sido una causa. También una causa en sentido contrario pudo haber sido que el frente frío originó olas con dirección oeste, sureste, que afectaron esta zona donde se formó la playa, y que la actividad de las olas Contrarrestaba la corriente del Golfo. contrarrestaba a la corriente del Golfo por el efecto local, y contrarrestó en cierta manera la salida De la arena. de la arena de la playa, y lo Hacia que hizo Maravilla. fue Que la depositó que en la esa esquina. depositó en esa esquina. Qué bueno. Uno de esos dos fenómenos tuvo prelación sobre el otro. El caso es que se ha formado esa playa, que yo pienso que si permanece la playa es porque hay la mano del hombre en su generación. Me explico. Si es un efecto de la naturaleza, los efectos de la naturaleza tan pronto se pasan, como ellas tienden a contrarrestarse unos con otros y a producir un equilibrio dinámico. Tan pronto esos efectos localizados desaparezcan, la playa desaparece. Si la playa permanece, resulta que ya no fue solo la mano del hombre, el efecto de la naturaleza el que la ocasionó, sino que hay una mano del hombre que depositó, depositó escombros o modificó de alguna manera el régimen natural de esa zona. De manera que el tiempo, a falta de una investigación, que es lo que debiera hacerse, ¿no? Pero nosotros investigamos poco. en ese sentido no es fácil. Pues eso nos dirá
qué sucede o por qué sucedió eso. Mira, Julio, aprovechando este tema, yo creo que como la Semana Santa estuvo ya recién pasada, pero sí, se movió mucha gente a la playa y se veía el interés de las autoridades, sobre todo Defensa Civil, de proteger a la población. Y yo recuerdo que hace ya muchos años nosotros comenzamos a hacer un trabajo en la Secretaría de Turismo y que la parte que te tocaba a ti precisamente como especialista en estas cosas tenía que ver con las condiciones de las playas, la calidad y seguridad de las playas. Y eso se suponía que iba a culminar con una señalización en términos incluso de seguridad, de uso, etcétera. Yo creo que todo aquello se perdió, ¿verdad? Yo no he vuelto a saber nada en ese sentido. Ese trabajo que tú iniciaste se quedó. Creo que se perdió, sí. Debe haber desaparecido. Pero es obvio que para garantizar la seguridad de uso de nuestras playas debe haber una información. Primero tiene que informarse la Dirección de Defensa Civil y luego informar a la población, porque el esfuerzo que se hace es notable. Yo puedo decir que uno puede observar, ¿verdad?, toda la movilización de recursos que se hace para tratar de evitar el alto costo de vida que muchas veces tiene el periodo de Semana Santa. Pero vemos que no hay señalización. Y yo recuerdo hace ya muchos años que hubo un artículo del entonces comodoro de la Marina de Guerra, Alberto Albelo, explicando un fenómeno que se daba en las playas dominicanas, y él decía, hay muchas playas que son peligrosas por el efecto que él estaba describiendo y que llamaba, si mi memoria no me engaña, riptide. Y él decía que era una movilización de masa de agua, que donde había barreras y la masa de agua penetraba por encima, la ola, cuando salía por una brecha de la barrera de arrecife y se creaba una especie de túnel de salida. Y que los bañistas que quedaban en vamos a decir, esa ruta de descarga, poco a poco iban siendo arrastrados hacia el mar, hacia alta mar, sin darse cuenta, y cuando se daban cuenta y trataban de nadar, estaban nadando en el torrente contra la corriente, y entonces se fatigaban y se ahogaban. ¿Tú puedes hablarnos de eso? Sí, cómo no. Primero debo decir que yo he visitado playas en los Estados Unidos de América y en otros países de Europa, donde la señalización de los sitios, las zonas peligrosas para los bañistas es bien clara. E inclusive los que protegen las playas, los salvavidas, impiden que nadie o que alguien se bañe en esa zona. Increíble, hasta una policía de playa. Correcto. Porque a pesar de que en nuestro país las mareas, que es a lo que se refería el almirante Arbelo, son bajas, son pequeñas, 1 o 2 pies en el sur y quizás llegue a 3 o 4 pies en la bahía de Samaná y algo así, un poco menos en la costa norte. Normalmente se producen en las playas 2 tipos de corrientes que en nuestro país son las más importantes, son impulsadas por el aire. El aire, al soplar sobre el mar por un efecto de esfuerzo cortante, es decir, de rozamiento sobre el agua, produce olas. Esas olas se mueven hacia la playa en distinta dirección, perpendicularmente o formando un ángulo cualquiera. No sé si se pueda enfocar esta gráfica, Ya la tiene. que es casualmente la que señala lo que pasa en una playa, y a lo que se refería el almirante Arbelo, solo que él hablaba de este fenómeno originado por mareas, pero también se origina por efecto del viento, y en este caso se llama rip current, corriente de costillar, será traducida. Esa es la entrada del agua a la playa, una playa que va a todo este largo.
cuando el agua llega a la playa, se divide en dos direcciones, una, digamos, hacia el este y otra hacia el oeste. Esa es la masa de agua que trae el oleaje. La masa de agua que trae el oleaje. Okay. Aquí se ve... Y eso es la rompiente que se ve cuando... Aquí está la zona de rompiente. Esa zona de ahí es la zona de rompiente, que es donde la ola forma la espuma blanca. Y eso Entonces, supone que haya alguna barrera ahí donde está la rompiente. No, al subir el nivel de la playa tiene, es decir, Hay una va pendiente, siendo sí. menos profunda hasta que llega a salir a la tierra. Las olas que vienen moviéndose del mar hacia la tierra tienen una parte de ella que hace efecto sobre el fondo. Mientras están en aguas profundas, ese cono de acción de la ola debajo de la superficie no choca con nada. Pero llega un momento que es cuando la profundidad Choca con el talud. Cuando la profundidad del agua es la mitad de la longitud de onda de la ola, se rompe la ola. Y entonces se forma ahí es que hace la espuma, que es esta franja. El agua desde luego sigue hacia la playa y se divide en dos corrientes, una hacia el este y otra hacia el oeste, como se indican aquí en la flecha. Sí, una hacia un lado y otra hacia el otro. Una hacia un lado y otra hacia Pero el esa otro. es ya la ola, la masa de agua de la ola devolviéndose. La masa de agua ya después que choca en la arena empieza a A devolver. devolverse. Entonces se abre en las dos Se direcciones. abren las dos direcciones. Ok. Entonces llega a un punto que no puede seguir eternamente moviéndose en una dirección o en la contraria. Y entonces sale para establecer un equilibrio del Y ahí agua se que forma entra, entonces el efecto de la corriente. y ahí se forma eso que se ve ahí, que es como una especie de canal, se llama rip current. Aquí se ve, esta zona de acá está más ampliada aquí. Sale con una tremenda velocidad que el bañista que cae ahí difícilmente se salva. Entonces a menos cae- que no sea un experto y sepa luchar, porque tiene que esperar a dejar que lo saque, ¿no? Puesto que luchar contra esa corriente es sumamente difícil y consume cantidad inmensa de energía, de manera que se agota y Y ahí es donde se ahoga. Entonces, cuando llega ya a una cierta profundidad, véase Se que abre. aquí de la playa atraviesa la zona de rompiente. Pero ahí dice breaker, ese es el sitio donde rompe la ola. Ese es el sitio donde rompe la ola. Ok. Atraviesa la zona de rompiente de la ola, que es probablemente a lo que se refería el almirante Arbelo. No, él hablaba de las playas que tenían barreras de arrecife, donde parece que se acentúa ese efecto, Sí. porque la masa de la ola pasa por encima del arrecife cuando entra, y cuando sale, entonces está obligada a salir por donde está rota. Sí, Ese canal. desde luego eso aumenta el efecto, pero ese fenómeno ocurre aunque no Aunque haya no esté el arrecife. aunque no esté el arrecife. Y sale y aquí se forma una especie de turbulencia, Eso es lo que le dicen el remolino. un Me agarró el remolino. tremendo. Y ese fenómeno Y- se y- ve. y el Aquí adiestramiento- abajo vemos una foto aérea de ese De ese mismo fenómeno. fenómeno. En playas de los Estados Unidos y de los países desarrollados, estas zonas se marcan con boyas. Exactamente. Y esta zona de playa se marca y se deja, se hace inaccesible al público.
¿Cuál? La zona Sí, la que está peligrosa. peligrosa aquí. Para que no entren al agua en esa zona. Para que no entren al agua en esa zona, porque el que cae ahí sale disparado hacia mar afuera. Es decir, definen esa zona y entonces la señalizan. Correcto, y además la señalizan con boyas. Con boya. Ahora, Para que no venga alguien nadando o no venga un bote y se meta. hay una parte del proceso de educar a la población y que es de prevención. Es decir, si usted por alguna circunstancia se ve accidentalmente en esa situación, usted tiene que tratar de nadar hacia afuera del canal. Sí. Salir del canal, porque mientras usted está en el canal, usted tiene la batalla perdida. Es correcto, es imposible luchar contra esa fuerza. Esa es una de las fuerzas. ¿Y cuántas playas más dominicanas tú más- crees que tenemos en esa situación? Sí, te voy a contestar. No, en todas las playas, eso todas. ocurre en todas las playas. ¿Sí? En todas las playas ocurre eso. Sí. El otro efecto que ocurre y que sirve para la clasificación de las playas, de su peligrosidad, Exactamente. es el efecto que Categorización. también es producido por el viento y es que es lo que nosotros conocemos como resaca. Porque este fenómeno ocurre en puntos, como hemos visto, en puntos bien definidos a lo largo de la playa Sí. o en canales. ¿Verdad? Pero la resaca ocurre a Pero todo la lo largo de la resaca playa. ocurre a todo lo largo de la playa y es también debida al efecto del viento sobre el mar y las olas que ese viento produce. Aquí vemos el caso, no sé si se puede... Pero tiene que ponerlo un Ah, poquito. sí, bueno. Aquí vemos el caso de el viento, ¿no? Y la playa le queda a la derecha del viento. Y aquí vemos el caso, más abajo, de la playa que le queda a la izquierda al viento. Este sería el caso de Esa la producción- costa sur de Santo Domingo, Que viene del sur que viene del este, o sudeste. del sureste, sí. Y esta es la costa norte que viene del noreste. Esos vientos producen olas que tienen la acción o el efecto de mover, agolpar el agua contra la playa, como se ve aquí en la zona, en la foto de más a la izquierda, a mi izquierda, ¿verdad? Entonces, cuando el agua, por efecto del viento en esta forma, se agolpa, levanta el nivel contra la playa. Esa es una sección transversal. Esta es una sección transversal. Desde luego la pendiente está exagerada, ¿no? Está exagerada, correcto. Simplemente por el espacio. Cuando esa superficie o el agua se agolpa contra la playa y es más alta aquí que acá, desde luego se produce Una caída hacia atrás. una vuelta por efecto de la misma sobrepresión del agua aquí hacia Hacia afuera. mar adentro, que es la resaca. Y en este caso, es decir, en el caso de que la playa le quede a la izquierda a la velocidad del viento, estaríamos frente a esta situación en el cual Es inverso. es inverso. Esto en el sur y esto en el norte. Sí, porque en el caso de arriba, el oleaje viene impulsado por la brisa contra la costa. Sí. Y por eso viene por encima y se va por debajo. Correcto. En el otro caso, la brisa está en el sentido contrario y por tanto no hay oleaje. Y lo que hace es que Exacto. Hay invierte. menos. No El tiene oleaje oleaje. va, digamos, hacia Va afuera. hacia afuera. Se ve que el nivel del agua en esta zona Se deprime. es menor que aquí Sí. y por tanto la circulación viene y se a la devuelve a la inversa. Mira, se nos está acabando el tiempo, Julio, y no quisiera que se fuera el programa sin que tú no comentaras lo de Boca Chica, porque la verdad es que cuando uno ve fotografías como las que salieron en la prensa, con esa extraordinaria afluencia de gente, que nosotros la mostramos aquí, mostramos otras fotos, toda esa gente metida ahí en el balneario de Boca Chica, fíjense todo eso.
Sí. Entonces, Eso es un apeñucamiento. pero un apeñucamiento muy grande, de miles de personas. Y entonces uno que sabe, háblanos de la condición y calidad de esa agua. Muy brevemente, porque ya casi no tenemos tiempo. El punto más precario que tiene el turismo dominicano es la salubridad. La mayoría de las playas dominicanas están contaminadas. Boca Chica, yo tengo noticias de que está contaminado, mejor dicho, vi los primeros análisis en 1963 y ya se estaba recomendando en ciertas empresas que sus empleados no fueran a Boca esa Chica. playa. De allá ¿Está para hablando acá, del 63? 63, hace 40 años. 40 años. De manera que de allá para acá eso se ha puesto todavía peor. Yo vi unos informes de hace un par de años y eso era prácticamente como el análisis de un pozo séptico. Yo lo advertí en una reunión de empresarios turísticos diciéndole que en el momento que un periódico norteamericano, europeo, publicara la situación de las playas dominicanas, porque a alguien, algún periodista acucioso extranjero, se le ocurriera hacer un análisis. O de maldad, o alguna parte interesada, ¿verdad? O cayera en sus manos los análisis que existen. Sí. El problema, Y la competencia quiere usar eso contra nosotros. el problema iba a ser tremendo. Pero uno nos explica, Julio, que esa playa de Boca Chica, que ha sido objeto de reportajes por la prensa escrita, muy profuso, o sea que tenemos que reconocer que la prensa le ha dado importancia al asunto, le ha dado páginas completas al problema. Y entonces viene la Semana Santa, hay una Secretaría de Salud, hay una Secretaría de Turismo y hay una Dirección de Defensa Civil que está preocupada por proteger a la población. Y sin embargo, dejan que toda esa gente se bañe ahí. La verdad que esas son cosas que uno solamente tiene que decir que pasan en la República Dominicana. Muchas gracias, Julio, por tus siempre interesantes exposiciones. Muy, en fin, nos ayuda a darle a este programa un nivel académico muy interesante. La gente lo aprecia así nos lo han manifestado. Les hablamos Leopoldo Espaillán, Anita. Y Roger Ojeda. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.